Hola, bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos al día 64 leyendo la Biblia en un año y poco a poco vamos avanzando por Deuteronomio, el discurso de despedida de Moisés a orillas del río Jordán, allí a fronteras de la tierra de Canaán. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata bendición poder contar de nuevo con tu compañía, extendiéndote la invitación a que puedas formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote gratuitamente al canal. Puedes darle me gusta al video, puedes compartirlo con otras personas y también activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiré subiendo hasta que completemos la Biblia en un año. Hoy vamos a leer los capítulos 29, 30 y 31, recordándote como todos los días que no olvides acercarte a Dios a través de la oración. Y si ya lo hiciste, pues comencemos la lectura. El capítulo 29 continúa diciendo: Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, que celebrase. Era una celebración las palabras de Dios, las palabras del pacto. Cuán importante es que entendamos lo que es un pacto, porque últimamente, no últimamente, desde hace muchos años atrás, ha venido presentándose un mensaje tergiversado con respecto a lo que es el pacto. Se habla de antiguo pacto como algo obsoleto, pero no es así. El pacto siempre ha sido uno solo, pues el concepto de pacto es compromiso. Compromiso de relación. Dios se compromete a sustentar a su pueblo. Dios se compromete a librar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y el ser humano se compromete a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Entonces es un compromiso de relación. El ser humano acepta o rechaza ese compromiso. Y como hay un beneficio dentro de este pacto, porque se necesita el pacto, entonces se celebra este compromiso. Cuando la Biblia habla de nuevo pacto, en realidad es el mismo pacto, pero que ha sido renovado porque en algún momento se quebró esa relación. Y lo vamos a ver con Israel, principalmente en los tiempos de Jeremías, cuando se rompe el pacto. Y a lo largo de la historia del resto de los profetas se ve cómo Israel se desvió del camino. Y el Señor nos llama a una nueva relación de pacto. Por eso es que dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Es decir, la renovación o la confirmación de un pacto de relación, un compromiso. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ni habéis comido pan, ni habéis bebido sidra, ni vino, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
Nuevamente se confirma el secreto de la prosperidad. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad según el libro de Deuteronomio? La obediencia, el respeto, el prestar atención, el entender la voluntad de Dios. Entonces repito lo que dice el versículo número 9, guardaréis pues las palabras de este pacto, de este compromiso, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy aquí en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. ¿Había extranjeros en Israel? Evidentemente sí. ¿Serían algunos egipcios o de otras nacionalidades que vivían en Egipto y que fueron liberados aquella noche de Pascua, cuando murieron los primogénitos de los egipcios, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, cuando Israel fue sustentado en el desierto? Había extranjeros y una misma ley había para uno que para el otro. También dice el versículo número 11, estos extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concerta hoy contigo. Versículo 13, para confirmarte hoy como pueblo suyo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, es decir, los que vienen después. Este pacto, este compromiso es con ustedes, con sus padres en el pasado, ya lo hice. En el presente lo estoy haciendo. Y en el futuro lo seguiré haciendo con las siguientes generaciones. Porque a la final el pacto es un compromiso de relación. Dice el versículo número 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos, está hablando Moisés, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habíais pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que tienen consigo. No era, versículo número 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, personas que abiertamente se rebelan contra las exigencias divinas y aún así creen que les va a ir bien. Mira, yo pienso, y seguramente algunos de ustedes también lo han pensado, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué aquella persona que viola los mandamientos de Dios tan abiertamente prospera tanto, montan grandes negocios, empresas o incluso reciben salarios exorbitantes? A veces yo pienso mucho en los futbolistas, que no tienen, en algunos casos no tienen ni siquiera respeto a la existencia divina y aún así reciben grandes sumas de dinero que les permiten vivir en lujos y placeres. Pero realmente esa vida que ellos llevan es tal como la pintan.
¿Cuál ha sido el resultado de muchas de esas vidas llenas de desenfreno? De artistas, de deportistas, de actores, músicos. ¿Cuál ha sido realmente la vida de ellos? Cuando se hace un análisis real, muchos de ellos han caído en sobredosis de fármacos prohibidos que los ha llevado hasta la muerte. Algunos han entrado en terrible depresión. Otros sencillamente han caído en la quiebra por sus malas cabezas, sus malas decisiones y su desenfreno en búsqueda del placer o en terribles enfermedades. Entonces, muchas veces, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Hay un manto oculto que muestra la realidad de estas personas que hoy ostentan tener abundancias. Entonces, eso es lo que se refiere a este versículo. No suceda que al oír las palabras de esta maldición, las que leímos en un capítulo anterior, él se bendiga en su corazón, se bendiga a sí mismo y diga, no, me va a ir bien. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se acercará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo de los cielos. Parece bastante duro, bueno, sí lo es, pero es una advertencia para que no suceda. Y no olvidemos que le está hablando primariamente a Israel, también nos habla a nosotros, porque esto es para todos. Pero se supone que Israel era una nación teocrática. Versículo 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley. Esas maldiciones están en los capítulos anteriores. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Versículo 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a la tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Este versículo también nos debe llenar de reflexión. Porque esta es la pregunta que muchas personas se hacen también hoy en día. ¿Por qué hizo Jehová o por qué permitió el Señor que sucediera toda esta calamidad? ¿Por qué el Señor no detuvo el desastre? Es que Dios no es el que provoca los desastres. Dios retrae su protección. Lo que sucede hoy en día en el mundo, sea lo que sea, que traiga destrucción, muerte y dolor, es consecuencia de nuestro pecado y por no prestarle atención a las advertencias del Señor, sus consejos, sus orientaciones, sus leyes, sus normas, sus juicios. No le prestamos atención. Y vuelvo y repito, no es que Dios se complazca del dolor humano, es que Él retrae su protección y por lo tanto sufrimos las consecuencias. Yo había mencionado en el video anterior la situación política y social que se está viviendo o que se vivió, porque algunos verán esto en el pasado, en el futuro, ya será un evento pasado. En el momento que se está grabando este video es marzo 2026. Entonces, en este contexto histórico está sucediendo o ha venido sucediendo un evento en el Medio Oriente entre Israel unido a los Estados Unidos contra la nación de Irán. Irán, que originalmente en el pasado le pertenecía a los persas y hoy le pertenece a los pueblos árabes. Es decir, hay una historia, hay un trasfondo histórico en el Medio Oriente. Y yo decía en el video anterior que todo esto es una consecuencia de apartarnos o de apartarse, quienes sean en su mayoría o en su minoría o en los gobiernos o lo que sea, apartarse de los mandamientos de Dios, donde lamentablemente sufren muchos inocentes, sí, niños mayormente. Pero las decisiones que toman los gobernantes, que toman los adultos y que toman las culturas, pues
irremediablemente va a traer consecuencias a las siguientes generaciones. Por eso es que Dios advierte, Dios envía mensajeros, Dios deja su palabra. Ahora, ¿es justificable lo que Estados Unidos junto con Israel han venido haciendo? Yo no voy a justificar ningún tipo de acción bélica. Me parece que de parte y parte hay error. Y como hay error de parte y parte es porque la actitud que se toma es totalmente contraria a lo que Dios estableció. Porque ese Israel del Medio Oriente, ese Israel que hoy ostenta un título que le hace pensar que es el favorito de Dios en todo el planeta, ese Israel de hoy no es el Israel de la Biblia. No es el Israel de la Biblia. No es una nación teocrática. No lo es. Es una nación que tiene un gobernante humano que toma sus propias decisiones. No es un rey, es un primer ministro que alguien lo eligió, alguien lo puso allí. Y no creo que represente en nada las virtudes que Dios ha dejado a través de sus mandamientos. No creo. Pero tiene y ostenta el nombre de Israel. Entonces, cuando veamos todas estas cosas, la verdadera respuesta que encontramos es que el ser humano se ha apartado de las exigencias divinas, de las normas divinas, de los consejos del Señor. Entonces dice aquí el versículo número 24, ¿qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Qué significa? Y responderán, por cuanto dejaron, y aquí está la respuesta, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado consecuencias. Por tanto, se extendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová las desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Estas palabras están tan vigentes hoy como lo estuvieron cuando Moisés lo pronunció a Israel. Las cosas secretas, y esto es un versículo, hermano, clave para entender la profecía. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no ha revelado porque no las necesitamos en este momento. Porque Dios tiene la autoridad para revelar o para dejar de revelar, pero Él se place en revelar su voluntad. Y su voluntad está escrita en la palabra. No tenemos que buscar más allá de la palabra. En la palabra encontramos todo lo necesario para alcanzar la salvación. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Esto es lo revelado. Y esto se enfatiza aún más cuando Moisés advirtió de ir a consultar a encantadores, a espiritistas, a adivinos, agoreros, pitonizos, o ir a venerar imágenes de yesos que no hablan, ni oyen, ni tienen conciencia. Por eso es la importancia de lo que escrito está. Y estos textos del Antiguo Testamento, lamentablemente, están siendo olvidados por el mismo cristianismo. Y yo soy cristiano. Y me entristece que nuestras iglesias estemos olvidando que lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que se cumplan las palabras de esta ley, para que se cumplan tanto las bendiciones, si obedecemos, o las maldiciones, si nos apartamos de los mandamientos del Señor. Hay bendiciones en la tierra, pero también hay muchos que hoy han caído en desgracia. Y la respuesta está en su palabra. Nos hemos desviado del camino. Si realmente amamos a nuestras familias, si realmente amamos a quienes están a nuestro alrededor, nosotros podemos hacer el cambio desde nuestro entorno personal para ser una bendición, escuchando lo que escrito está. Vamos al capítulo número 30. Sucederá que cuando
hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, dependiendo el caso, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. ¿Cómo se llama esto? Manifestación de la gracia divina. Esta es la gracia divina ratificada en el capítulo 30. Si hemos caído en una condición deplorable, si estamos sufriendo las consecuencias de nuestro desvío, mientras hay vida hay esperanza. Y si en el momento de nuestro cautiverio, de nuestro dolor o de las circunstancias que estemos viviendo, reflexionamos, caemos en cuenta de nuestra condición, como el hijo pródigo cuando estaba alimentando los cerdos. Esta es la historia de la parábola del hijo pródigo. Como aquel hijo pródigo que entendió que en la casa de su padre aún los jornaleros comían mejor que él. Si nosotros entendemos que con Dios podemos estar mejor y con su ley podemos estar como cabeza y no como cola, entonces allí podemos reflexionar, aún podemos reflexionar que las estructuras eclesiásticas no quieren cambiar, que los gobiernos no quieren cambiar, que el colectivo en general no tiene respeto a Dios. Ok, pero yo sí. Por eso es que Josué llegó a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo puedo hacer el cambio. Yo puedo hacer el cambio. Y no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso es que el pueblo de Dios es un remanente, es un residuo. Y por eso la verdad es impopular. Si nosotros reflexionamos y tomamos una decisión y nos convertimos, entonces el Señor restaurará nuestra alma. Versículo 3, Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti. Eso es gracia. Versículo número 4, aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará, este es otro versículo que hay que subrayar, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión, al igual que el bautismo, es algo espiritual. Sí, hay circuncisión física. Sí, hay circuncisión física. Pero no sirve de nada estar circuncidado, el prepucio ahí, que le corten a uno, bueno, yo no sé cómo es una circuncisión, porque tampoco uno está pendiente de esas cosas. Pero es un corte quirúrgico, en la piel, en el prepucio. Entonces, se piensa que... yo de verdad, yo escucho a personas que dicen que si uno guarda los mandamientos de Dios, tiene que estar circuncidado. ¿Y eso de qué sirve? Que es una señal en la carne, que fue importante en su momento porque les recordaba en la piel que habían hecho un compromiso con Dios desde generaciones anteriores, sí. Pero ¿de qué le ha servido al pueblo judío, al pueblo de Israel estar circuncidado si todavía están en condición que pueden tener muchas comodidades materiales? Pueden ser prósperos materialmente, pero no han sabido solucionar sus problemas diplomáticos en el mundo a lo largo de 2000 años. No han podido solucionar ese problema. Por eso es que el pueblo judío está disperso en el planeta entero. Y quizás Dios también permitió eso para que ciertas cosas se difundieran alrededor de todo el globo terráqueo. Pero te digo una cosa, la circuncisión más importante no es la que está en la carne, es la que está en el corazón. Como el bautismo más importante no es solamente el de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que dice aquí, y Jehová circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
a fin de que vivas. Tú me dirás, ¿qué es la circuncisión del corazón? Las convicciones. Estar convencido que lo que Dios dice siempre es lo mejor. Y pondrá Jehová tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es, versículo 11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. No es difícil. ¿Qué es lo difícil? El entorno social, las circunstancias. Bueno, o nos adaptamos a Dios o nos adaptamos a lo que la sociedad quiere. Nosotros siempre hablamos de sociedades cambiantes, ¿no? Que el mundo de hoy no es el mismo de hace 40, 50, 60 años atrás. Ok, la sociedad es cambiante de hace muchos aspectos. Hace 50 años atrás, 40 años atrás, era inimaginable que pudiéramos comunicarnos de esta manera. Ok, el mundo ha cambiado, pero los principios siguen siendo los mismos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si nosotros amamos al Señor, no es demasiado difícil lo que Él nos propone. ¿Okay? Versículo número 11, parte final, dice, ni está lejos de ti. No está en los cielos, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos traerá, y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Es decir, las revelaciones del Señor están accesibles. Porque lo que escrito está, aquí está. ¿Cuánto? Dicen que la Biblia es el libro más traducido en el mundo, en todos los idiomas. Y el que más se ha impreso, y el que más se ha vendido, y el que está de más fácil acceso. Dime tú, el que no conozca la Biblia es porque no quiere. El que no lea la Biblia es porque no le gusta, o porque no le interesa. Pero la revelación está allí. Hay libros que en la historia han desaparecido y no han vuelto a ser reimpresos. Se perdieron. Pero la Biblia ha sobrevivido con el paso del tiempo. Y la tenemos a nuestro alcance. Esta es la revelación del Señor. Dice entonces el versículo número 12 en la parte final. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea que no hay excusa, ahí está la información. Versículo número 14. Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares desviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué hermosas palabras, de verdad, para terminar el capítulo número 30. Me gustó mucho estos versículos, principalmente el 19, cuando Moisés le dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora el consejo es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres. Escoge la vida. ¿Quién es la vida? El Señor. No hay cabida, hermanos, para el ateísmo o el agnosticismo. No hay cabida para eso. ¿Existe? Ok. Existe. Quizás porque no se ha comprendido la Escritura. Y lamentablemente, hay por ahí unos tergiversadores de los textos sagrados que hacen desconfiar y dudar de la Biblia. Yo cada vez que leo la Biblia, sí tengo mis preguntas, tengo mis dudas, tengo incertidumbres, pero he aceptado por fe la revelación y creo que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que aparentemente parece oscuro al principio, más adelante el Señor lo aclara. Porque la revelación del Señor la puede entender hasta un niño, una persona mayor, alguien que no ha tenido la oportunidad de pasar por una academia educativa, por condiciones las que sea. Se puede entender, es sencilla de entender. Hay un contexto, hay una situación también idiomática, por eso es que hay traducciones, y las traducciones tienen que tratarse de entender comprendiendo en qué momento se escribieron. Entonces, a mí me parece muy claro esto. Escoge pues la vida. El Señor es la vida. Aprendamos a confiar en Él. Él tiene el control de todas las cosas. Así se fortalece nuestra fe. Vamos con el capítulo 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a esas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová te ha dicho. Y hará Jehová con ellos como ha hecho con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que se os ha mandado. Esforzaos, dice el versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Jehová a y llamó Moisés, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, eso ya lo leímos en un capítulo anterior, que era el año de la remisión, se perdonaban las deudas a las personas y se dejaban en libertad a los esclavos en el 7º año.
Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, es decir, en el 7º mes, en la fiesta del Sukkot, que era una fiesta sumamente de alegría, porque se recordaba cómo Dios los había sustentado por el desierto por 40 años, y ahora también se proyecta al futuro, hacia el cielo nuevo, la tierra nueva, la Canaán celestial. Cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Había que recordar constantemente todo esto para que no se olvidara. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vinisteis, que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, versículo 14, y dijo Jehová a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. O sea, Dios le dice a Moisés, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir. Por cierto que la muerte es un estado de inconsciencia. Aquí dormir no es que se va a ir a la cama a descansar. Está hablando de su muerte. He aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras otros dioses. Este versículo 16 muestra la omnisapiencia de Dios al revelarle a Moisés que a pesar de todo el consejo dado, Israel se iba a apartar del sendero de la rectitud. Jehová le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, dice el Señor, e invalidarán mi pacto que he concertado con él, con Israel. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Jehová mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y se enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les viniesen todos los males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Versículo 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate. Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Yo me pongo en el lugar de Moisés después de todo lo que pasó en Egipto, de cómo fue educado en el desierto de Madián, de cómo vuelve
a Egipto para encontrarse con sus hermanos y para enfrentar al faraón, ver cómo cayeron las plagas, ver cómo fue liberado Israel, ver cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo el Señor los sustentó con agua, con pan, con nube, con fuego de noche para protegerlos, de cómo Israel respondió a las palabras del Señor para después caer en la idolatría del becerro de oro, para después caer en la murmuración, para después sufrir las consecuencias de considerar que Dios los había abandonado, cuando en realidad Dios los estaba protegiendo, y sufrieron la mordida de las serpientes ardientes. Y cómo los espías llegaron de la tierra de Canaán con los frutos y aún así dudaron de la protección divina. Cuando uno ve todas estas historias y Moisés con la esperanza de que Israel aprendió la lección, que Dios le diga: yo sé que ellos se van a desviar del camino, yo sé que ellos van a caer en idolatría, yo sé que ellos se van a apartar para hacer alianzas con otras naciones, que van a hablar mal de mí. Hermano, y eso es precisamente lo que hemos visto, no solamente en el Israel actual, lo hemos visto con todas las fases de un Israel bíblico que nos muestra cómo ellos se negaron a obedecer los mandamientos del Señor y quisieron ser igual que otras naciones, colocando reyes, para que después la nación se dividiera en dos partes, porque déjeme decirle que lo que una vez fue una sola nación, después fueron dos naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Eran dos naciones diferentes, con reyes diferentes. En el norte todos los reyes eran perversos. En el sur, Judá, algunos reyes fueron rescatables: Josías, Joás, Asa, Josafat y uno que otro por ahí. Ezequías, que con todas sus imperfecciones por lo menos tenían cierto grado de respeto a Dios. Pero Israel cayó en condición deplorable, al punto de que cuando Daniel está en Babilonia, el Señor le dice que habrá 4 superpotencias mundiales que tomarán el dominio incluso de la tierra gloriosa: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, quienes gobernaban era el Imperio Romano. Cuando surge el cristianismo, en la proclamación de que el Mesías había cumplido su palabra, quienes gobernaban eran los romanos. Para que después lo que llegó a llamarse iglesia cayera en las garras del romanismo, para tener hoy una iglesia que promueve la veneración de las imágenes y la violación abierta a los mandamientos de Dios. Para que después hubiese una reforma dentro de esa iglesia y que la misma reforma se negara rotundamente a considerar o a proyectar dentro de sus creencias básicas que los mandamientos siguen vigentes. Entonces, el mundo está como está porque nos desviamos de los principios divinos. Y Dios sabía que todo eso iba a pasar. Cuando volvamos a ver noticias y veamos toda la catástrofe, no preguntemos: Señor, ¿por qué permites todo esto? Sino que reflexionemos y digamos: todo esto es consecuencia de habernos apartado de Dios. Bueno, y como testimonio quedó el cántico de Moisés. Por cierto que ya había sucedido un cántico cuando cruzaron el Mar Rojo. El libro de Apocalipsis habla del cántico del Cordero y el cántico de Moisés. ¿Tiene relevancia este cántico que vamos a ver en el próximo capítulo, con el mensaje profético que proclamarán los 3 ángeles, o que vienen proclamando los 3 ángeles de Apocalipsis 14 a través de un grupo de personas llamados los 144,000, que también están en Apocalipsis 14? Y ese cántico de Moisés que solamente lo conocen los 144,000. ¿Por qué? Porque es la experiencia. El apóstol Pablo llegó a decir: mira, así como Moisés dijo que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas para nosotros, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, para él son locura, pero el hombre espiritual entiende todas las cosas. Creo que tú y yo podemos estar en este momento en el nivel de comprender lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué está pasando? Porque el ser humano se ha apartado de Dios. Volvamos al Señor y Él se volverá a nosotros. Y por eso deja este cántico como testigo, que lo vamos a estudiar, por supuesto, en el próximo video. Dice el versículo número 24:
Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevasen el arca del pacto de Jehová, que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigos contra ti. Todo lo que Moisés escribió estaría al lado del arca como un documento de gran importancia. Dentro del arca, los 10 mandamientos, que también forman parte de esa ley escrita por Moisés. Pero los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Cuando el rey Josías se sentó en el trono, mandó hacer una reforma y unas reparaciones en el santuario, en el templo. Y dentro de un montón de escombros encontraron la ley de Dios, que había estado extraviada por muchos años. Este libro de la ley se había perdido. Un libro de la ley que debió haberse repetido de un rey a otro, pero eso no sucedió. Y por eso la catástrofe, tanto en Israel como en Judá. Y la orden de Moisés es que agarren la copia de este libro y pónganla al lado del arca. Versículo 26, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí como testigos contra ti. Porque yo conozco, dice el versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo me haya muerto? Congregad a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Termina entonces la lectura de hoy con el versículo número 30. Entonces Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ya el capítulo 32 nos presenta este cántico que será el inicio de nuestro último video sobre el libro de Deuteronomio. Hermano, estas palabras son de gran relevancia. Estas palabras son importantes tomarlas en cuenta en nuestro tiempo, porque estas palabras fortalecerán nuestra fe y nos harán vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Será hasta una próxima lectura cuando culminaremos con Deuteronomio aquí en el canal de las Sagradas Escrituras.